Buenos días a todos los que asistís de manera online a esta jornada. Reciben lo mejor. Se espera que los productos orgánicos registren en los próximos años un crecimiento significativo y bueno, pues esperamos unos crecimientos de en torno a un 10,2%. De todas formas, lo que vemos es que el acceso al mercado de los productos ecológicos importados no es fácil y precisamente hoy vamos a hablar de cuáles son los pasos que tenéis que dar para poder acceder a este mercado. Bueno, la certificado, porque no es sencillo porque no se reconocen las certificaciones de origen y es obligatorio la obtención de la certificación orgánica china. Esto es un requisito que hay que salvar y hoy comentaremos cómo hay que hacerlo. En esta sesión eminentemente práctica vamos a tratar las particularidades de los requisitos de acceso al mercado y de la obtención de estos certificados para el mercado chino. Yo, sin más, le doy la palabra a Manolo León, que es la primera persona que va a intervenir en la sesión de hoy. De nuevo les agradezco mucho su presencia. Manolo. Muy bien, muchas gracias, María. Voy a compartir mi presentación. Bien. No sé si se está viendo la pantalla completa. Ahora. Bien, pues buenos días. Como ha dicho María, queríamos tener esta sesión desde hace tiempo pues, para responder un poco al interés que veníamos viendo esporádicamente sobre la introducción de productos ecológicos en el mercado chino. Una introducción que por marco normativo no es sencilla, pero que creemos que precisamente si en varios ámbitos, en varios sectores conseguimos cumplir con normativas y certificarnos o listarnos en los diversos procesos administrativos, podremos conseguir tener una oferta más diversificada en el mercado chino. Yo muy rápidamente, por darles un primer barniz de situación del mercado de productos agroalimentarios, quería decirles que, bueno, pues por un lado, el mercado de la alimentación importada en China viene creciendo de manera importante, en los últimos 4 años casi un 60%. Es verdad que estaba algo ralentizado desde la llegada de la pandemia y en los grandes rubros, en general, pues bueno, lo que más... Estamos hablando de importaciones mayoristas y demás, pues están los pescados y mariscos, los vinos, las cervezas, harinas y aceites comestibles. Sin embargo, por la exportación española, por la parte de la exportación española, somos el 22º proveedor de China, con unas exportaciones que llegaron a 3.300 millones de euros en 2021, cayeron un poquito desde el máximo que tuvimos en el 2020, de 3.600 millones aproximadamente. Ese auge que verán, no sé si se ve en la gráfica, entre el año 2019 y 2020 se corresponde al porcino. El porcino es prácticamente casi el 80% de la exportación española agroalimentaria a China. Es la primera partida de exportación española a China. Es la primera partida de exportación española a China y también andaluza. Y bueno, todo esto es debido a lo que ustedes saben de la crisis de la cabaña porcina local en China. Detrás, a mucha distancia, pues los aceites, vinos y bebidas, productos lácteos o productos de la pesca. Sobre todo, digamos que productos cárnicos, aceites y bebidas son las partidas principales de la exportación española. Y en cuanto a la exportación andaluza, pues China es nuestro 8º mercado de exportación. Igualmente, en el año 2021 cayó del orden del 18%. Eso también es debido a la caída de las exportaciones de porcino. Tuvimos aquellos 2 años, 3 años de subida y el año pasado cerró en negativo, que veremos después. Tenemos un patrón atípico de exportaciones, por ejemplo, aquí no se exportan hortalizas y demás, por cuestión de lejanía, por cuestión logística de lejanía y también por cuestión, sobre todo, por cuestión normativa. Y bueno, pues las partidas también igualmente, cárnicos, aceites, productos preparados y en mucha menor medida los vinos y bebidas.
cuanto al aceite de oliva, veníamos teniendo una demanda estancada desde el 2014, que fue cuando comenzó la política de control de importaciones, bueno, perdón, de control de gastos superfluos en la administración pública. El aceite de oliva se había convertido junto a los vinos y licores en un producto de regalo, y a partir de entonces, con el control de los presupuestos de las entidades públicas, pues todo este tipo de demanda cayó bastante. Hemos estado bastante estancados hasta que en el 2019 registramos un crecimiento importante que se paró de nuevo con el 2020 con la llegada de la pandemia. El grueso del mercado está orientado a aceite de oliva convencional. Es verdad que el 80, en torno del 80% o 70% es extra virgen, pero de tipo convencional, un poquito, digamos, que cumple con los mínimos de las normativas. Y hay un canal muy estrecho para los aceites de muy alta calidad, ¿no? Que al final muchas veces cae en el canal de regalo, sobre todo. La cuota del aceite español es del 86%, entre 70 y 80% de sus aceites vienen de Andalucía, y como les digo, es un mercado muy competitivo, muy tendente a precio, y en el que el producto, de cierta manera, esto es algo que suele pasar en China, con muchos productos se ha comoditizado. El porcino, pues tuvimos aquellos años durante la crisis de fiebre porcina en China, tuvimos unos 2 años, 3 años de gran crecimiento, en el que España se convirtió en el primer proveedor mundial de carne porcina. Hablamos de carne blanca, canales y cortes congelados, llegando al 22% de las importaciones, a cubrir el 22% de las importaciones de China. Contábamos con 49 establecimientos autorizados, y el año pasado sufrimos 7 cancelaciones muy relacionadas con la recuperación de la cabaña en China, y por tanto no hacer falta toda esa oferta y necesitar limitar la oferta para controlar los precios locales en el mercado, con lo cual han caído bastante las importaciones, y se espera que en el 2022 sigan cayendo y vuelvan en cierta manera a lo que era hasta el 2018, sobre todo por la exportación de despojos, y ahora sí algo más de cortes nobles, preenvasados, carnes ibéricas y demás, que es algo que, bueno, sí que ha ganado demanda. En cuanto a los jamones, el jamón sí ha ido espectacularmente, pero este es el motivo de hacer seminarios como este. Por homologación, solo teníamos 3 establecimientos autorizados en Andalucía para la exportación de productos del porcino, y solo uno de ellos, digamos, es puramente de productos ibéricos curados. Ahora sí, digamos, es la marca y la empresa líder en el sector. La exportación ha ido muy bien. Me comentan que el año pasado, incluso ya con pandemia, hay una demanda retenida en China de personas que solían consumir productos de lujo y que solían viajar al extranjero a consumir productos de lujo, y que ahora, aunque no pueden viajar, pues están consumiendo igualmente en establecimientos locales, y en cierta manera eso explica que la importación de jamones ibéricos y demás, pues siga yendo espectacularmente bien. En el terreno de las frutas, pues hemos venido creciendo también de una manera importante, aunque de nuevo nos hemos estancado en el año 2019 y 2020. Aquí hay una cuestión un poco quizás relacionada. Solo estamos autorizados a exportar 3 tipos de productos por protocolos. Son tipos de protocolo para cítricos, fruta de hueso y uva de mesa. Y de ellos solo el cítrico llegó a funcionar. Como ven, sobre todo entre los años 17 y 19 hubo un interés especial, pero con la llegada de la pandemia, unas cosechas irregulares con poca consistencia en la calidad y en los calibres, pues llevó a lo mejor a los exportadores a perder del radar al mercado chino, que además da mucho trabajo y demanda un producto de calidad suprema, y bueno, pues quizás por ese motivo ha pasado de ser un mercado prioritario a un mercado secundario.
El tema de los vinos también viene siendo muy afectado en los últimos 3 años ya. Aquí realmente sí que está relacionado bastante con el canal Horeca y con la economía en general. Realmente la economía no va bien realmente, ¿no? Tenemos un proceso de desaceleración y bueno, pues todo lo que son comidas de empresa y demás se ven afectadas y en ese sentido las importaciones también vienen cayendo, ¿no? Sobre nuestra limitación, una de nuestras limitaciones a la introducción de más empresas y a poder tener una oferta más diversificada en el mercado, está por la parte normativa. Por la parte normativa, que es, tenemos un entorno muy dinámico en China, con muchos cambios y muy exigente, que cada vez se está poniendo más exigente. Es importante estar al día y es importante cumplir con todas nuestras obligaciones y todos los pasos y los requisitos. Lo primero, para cualquier exportador, que habría que tener en cuenta es el registro de fabricantes. Esto es un registro nuevo que se implementó desde el 1 de enero de este año, que realmente hasta ultimísimos últimísimos días de diciembre no estaba claro cómo hacer. Todavía hay algunas partidas donde no está muy claro, pero básicamente afecta al fabricante. Aquellos de ustedes que sean exportadores OEM necesitan que su proveedor esté registrado como fabricante de productos agroalimentarios para el mercado chino. Hay distintos modos, no voy a entrar en detalle en esto porque es claro y complejo, pero pueden mandarnos una consulta al respecto. Pero hay procedimientos distintos en función del producto y de la experiencia en el mercado si ya ha estado exportando. También se mantiene el registro de exportadores, el tradicional que había de AXI, que ahora sí también gestiona GAC, las aduanas. Este ya sí es el registro de exportador, donde tiene que listar a sus importadores y cada vez que tiene un nuevo importador reflejarlo en su listado, igual que el importador también les refleja a ustedes. Y por normativas pues, transversales, las normativas de etiquetados de alimentos preenvasados y la normativa de etiquetado nutricional que a cualquier producto que vaya a retail le afecta. Bien. Pero tenemos otras normativas sectoriales. En el caso del aceite de oliva hay un estándar propio, que no es exactamente como lo de la Unión Europea y del COI, que hay que tener en cuenta, sobre todo en cuanto a nomenclaturas. También en vino tenemos un estándar propio sobre calidad y sobre etiquetados. Hay otros puntos donde no, por ejemplo, en confitería y chocolate, pues aparte de los generales que he dicho, no. Pero, pues eso, en productos lácteos hay una necesidad de listarse en un registro de exportadores a través del Magrama, pero digamos que son, bueno, pues productos permitidos, pero que hay alguna necesidad de algún procedimiento. Por ejemplo, el porcino igualmente hay que registrarse a través del Magrama, en los productos de la pesca también. En los productos de frutas y hortalizas hay que registrar, bueno, sobre todo frutas y hortalizas en el caso de China, ¿no? Hay que registrar parcelas, hay que cumplir con esto. Y en el caso de los productos ecológicos, pues hay que obtener la certificación ecológica. Aparte de esto, todo lo demás prácticamente está prohibido porque no tenemos protocolos o son productos que no están prohibidos. Por ejemplo, en el caso de la carne vacuna, cordero de ave, pues todo esto no se puede exportar por contar con protocolo bilateral entre España y China. Brevemente, esto no me voy a pasar muy rápido porque esto yo creo que lo explicará mejor Eduardo. Bueno, lo que como ha dicho María, el tercer mercado más grande, China es el tercer mercado más grande del mundo en volumen de ventas retail de productos ecológicos, tras Estados Unidos y la Unión Europea. También es el tercer país con mayor superficie destinada a la agricultura orgánica. Y es que realmente China sí hay una tradición de producción orgánica para el consumo interno y también para la exportación, sobre todo de productos agrícolas. Hemos notado que bueno, con el COVID hay efectivamente un interés en una demanda de productos saludables. Han venido creciendo un 16% las ventas retail, en volumen de un 5%, y las principales categorías para las que se
comercializan productos orgánicos en China, ecológicos, son la alimentación infantil y los lácteos, sobre todo. Y por debajo de esto, pues arroces, son pastas alimenticias, aceites comestibles en general, no solo aceite de oliva, y también lo que serían frutas y algunos frutos secos. ¿Dónde se venden los productos orgánicos? Se venden por un lado en los canales generales, como podrían ser las grandes superficies, y sobre todo en los supermercados premium, ¿no? Tipo Olé, G-Super, Chiqui Super. Y aparte de esto, pues en canales especializados que han tendido al online, que tienen plataformas propias y que venden productos orgánicos. Dicho esto, en nuestro caso, dado que muchos de ustedes son de aceite de oliva, cuando vamos a estos canales especializados, apenas vemos aceite de oliva ecológico, ¿no? Están más centrados en todos los otros productos que les he mencionado antes. De hecho, haciendo una búsqueda rápida, ayer solo encontramos en esos canales especializados 2 marcas de aceite de oliva ecológico y el resto de las que ven aquí, que son prácticamente en un barrido en esos canales y los 2 grandes plataformas online, solo encontramos estas marcas de aceite de oliva. De hecho, Borges aparece como marca de túnel, debe ser porque la plantación certificada estará allí, pero solo hemos detectado estas marcas ecológicas. Y de las 556 empresas certificadas que nos aparecen en el listado de la CNCA, el organismo de certificación de China, solo detectamos 16 españolas. Es posible que haya alguna más, porque no las segmentan por país, solo por nombre. Perdona, Manolo, que te interrumpa. Es que las diapositivas no están pasando, estamos todavía en la primera. Vaya, pues es una pena. Pues estoy bien, Me encanta enterarme antes. Vamos a ver. No sé si están ahora viendo... Ahora sí. Vaya, pues espera, bien. Bueno, pues como les comentaba, de las 500 empresas certificadas son 16 españolas y bueno, pues el objeto que tratamos es hoy de informarles más acerca de esta certificación y cómo obtenerla. Sé que es una pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que muchas veces tratamos de decir no me certificaré cuando tenga un cliente, pero también es verdad que los clientes muchas veces no los reciben a las empresas porque no estamos certificados. Con lo cual, creo que es interesante que las empresas, por lo menos quizás las que tienen alguna experiencia en el mercado, por ejemplo, empresas que ya están introducidas, marcas que ya estén introducidas, pues puedan y cuenten con una gama ecológica, pues puedan empezar a introducir sus gamas ecológicas para ir creando este mercado. Por tanto, por mi parte nada más, voy a dejar paso a Eduardo rápidamente. Eduardo es, te voy a pedir, exacto, Eduardo, que abras tu cámara. Y Eduardo, pues nada, es la persona que va a informarles sobre todo el proceso de certificación. Ecocer cuenta con experiencia en ello, es una de las agencias autorizadas por el organismo de acreditación de China para conceder para realizar las inspecciones para la concesión de la certificación ecológica. Y nada, Eduardo, somos todo oídos y estamos deseosos de ver tu presentación. Eduardo, y ahora mismo hemos perdido tu audio. No te oímos. Intenta hacer aquello del micrófono. Nada, no te oímos, Eduardo. ¿Ahora? ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí, ahora muy bien. Perfecto, venga. Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer a Manuel León por permitirnos ofrecer esta charla, este webinar, para intentar esclarecer el proceso de certificación y cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para obtener el certificado. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Me imagino que sí.
Pues bueno, Cocer es una empresa que se dedica al tema de la certificación, tiene 30 años de experiencia, pionera en la producción ecológica, y dentro del grupo Ecocer se encuentra Ecocer Ibérica, que es donde nos encontramos, que tiene la sede en Sevilla, tenemos 10 años de experiencia, y como bien ha dicho Manolo, pues estamos autorizados para poder certificar bajo el estándar chino. En principio, el grupo Ecocer, por hacer una breve presentación, tiene 3 patas importantes de desarrollo. La primera es la formación. Realmente tenemos unos sistemas de formación que ayudan a cualquier cliente a entender cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir en cualquier ámbito de certificación. También se hace un asesoramiento y la pata principal del banco se podríamos decir que es la certificación. Tenemos más de 150 sistemas de referencia y sobre todo están seleccionados por sus altos estándares ambientales y sociales para mover sus prácticas. Dentro de los distintos esquemas de certificación podríamos dividirlo en distintos bloques. En cuanto a agricultura orgánica, procesamiento de alimentación, en el que estamos certificando bajo la norma europea, USDA americano, Cocer, el estándar chino, el HAS en Japón, el Brasil, distintos. Luego en agricultura sostenible, el Rainforest, Global Gap, pesca sostenible. También en seguridad alimentaria, otro de los estándares que certificamos, en IFS y BRC, en FSC en bosque y clima, y luego ya también en cosméticos, en textiles y en comercio justo. Tenemos una larga experiencia en certificación de cualquier alcance. Cocer se encuentra instalado en 27 países con intervención en más de 130. Estamos en 4 continentes, en América, en Europa, en África y en Asia, como podéis ver. Y ahora, antes de abordar el proceso de certificación, intentar explicar un poco cómo funciona un proceso de certificación y cómo se debe de actuar para conseguir ese certificado de transacción en el caso del estándar chino, podríamos decir unos cuantos aspectos generales en cuanto a las características que tiene este estándar. Bueno, uno de los importantes que es, lógicamente, la auditoría, el control de esos requisitos se debe de realizar antes o durante la cosecha. Toda la cadena de suministro, es un punto importante, debe ser auditada y certificada, desde los productores hasta la comercialización, incluyendo los almacenes y oficinas. En el primer año, esto es importante y después nos lo recalcará también Mónica, se deben de realizar análisis de aire, de agua y de suelo y renovarse esas analíticas cada 2 años, dependiendo también del tipo de producto. Y una parte importante también es la transacción de documentos legales de gestión de calidad de la empresa debe ser proporcionada antes de la auditoría. Ahora, cuando explique un poco más el proceso de certificación, podréis entender un poco más. Un segundo. Aquí tengo un diagrama de más o menos cómo funciona un proceso de certificación en cualquier estándar, pero aquí un poquitín más definido en el estándar chino, en el que primero el cliente hace una solicitud. En esa solicitud manda información a Ecocer, en este caso Ecocer Ibérica, que hace una primera revisión de esa documentación que ha recibido. Si es la primera solicitud y no ha tenido contacto con ese cliente, hay una firma del contrato para la certificación. Si no fuese la primera solicitud, si no hubiese hecho una certificación anterior, no haría falta esa firma de contrato. Una vez que se ha firmado ese contrato, hacemos una revisión desde la oficina de esa documentación para ver si el proyecto del producto que se quiere certificar es certificable, para la redundancia. En el caso de que tuviese carencias o no tuviese la documentación completa, habría una mejora y una corrección y se tendría que demandar nueva documentación. En el momento que toda la documentación desde la oficina de esa evaluación se entendiese que está completa, ya iríamos a hacer la auditoría in situ y el muestreo. Una vez que se hace la auditoría, que es verificar que se cumplen esos requisitos del estándar chino, se emitiría un informe de auditoría y se tomaría una decisión. Son 2 pasos distintos. La decisión puede ser bien
positiva, en la que se podría emitir el certificado, y ya habría auditorías de supervisión y con los consecuentes auditorías anuales de renovación del certificado. Y en el caso de que la decisión no fuese positiva porque no se obtuviese ese certificado, se comunicaría por escrito y el operador o el cliente ya tomaría la determinación si aplicar las acciones correctivas necesarias para poder obtener el certificado o dejar el proceso de certificación y denegarlo. Voy a intentar explicar estos pasos más pormenorizadamente en las siguientes etapas. En la primera parte que hablamos de solicitud y revisión de la solicitud, es lo que digo, se envía toda la documentación y los solicitantes, en principio, el cliente es el responsable en conocer cuáles son los productos que pueden ser certificables y enviar ese certificado, esa documentación. Hay distintas causas por las que se puede rechazar o se puede entender que ese producto no es certificable, porque la operación esté fuera del alcance, porque hay implicación del operador en actividades ilegales, porque la localización geográfica tiene alto riesgo tanto para el viaje, para el personal como para el producto. Y si no estuviésemos en ninguno de estos casos, se podría hacer una revisión de la solicitud y seguir para adelante con el proceso de certificación. Una vez que esa documentación es revisada y se puede valorar positivamente seguir con el proceso de certificado, se emite un presupuesto para el proyecto en el que ya se firman una serie de documentos contractuales. Se firmarían los términos y condiciones del contrato, se firmaría un documento con el proceso de certificación y se emitiría un presupuesto. Una vez que ese presupuesto es aceptado, vendría la firma del presupuesto e implicaría la aceptación de los términos y condiciones de Ecocer China. En esa evaluación inicial antes de la auditoría se hace una preparación de la auditoría in situ. O sea, una vez que desde la oficina se revisa toda esa documentación para saber cuál es el alcance y los productos que van a ser certificados, en función de eso se asigna a un técnico para que vaya a hacer la auditoría. Ese técnico, que tiene que estar habilitado bajo el estándar chino para hacer esa inspección, emitirá un aviso de cuál va a ser la época, como hemos dicho al principio, durante el proceso, fabricación o antes de la cosecha, y se emitirá un plan de auditorías donde se detallará pormenorizadamente de los tiempos de auditoría. En la auditoría in situ o en la inspección, como bien la conocemos nosotros, hay distintos puntos que se abordan, ¿vale? En principio sería el muestreo y análisis durante la auditoría, o sea que habría que hacer una muestra anual de todos los productos que componen o que quieren entrar dentro del certificado, que componen, o las materias primas que componen el producto que va a ser certificable. Luego habrá que verificar la calidad medioambiental de la producción y el proceso, con los análisis obligatorios a aportar, como hemos dicho antes, de agua, de suelo y de aire. Habrá que verificar los requisitos de la conversión a orgánico, después veremos más detenidamente cómo es este tipo de conversión. Habría que hacer una auditoría de los inputs, que es un paso crítico, y una vez que se han verificado tanto las muestras como los requisitos, como las analíticas y la auditoría de inputs, se llega a unas conclusiones. Esas conclusiones se firman en la auditoría y se hace una evaluación de la implementación de las acciones correctivas en el caso de que hubiese no conformidad. En esas conclusiones se detallarán los hallazgos o las irregularidades detectadas y el operador emitirá unas acciones correctivas encaminadas a solucionar esa irregularidad y a aplicar medidas para que no se vuelvan a suceder. Una vez que se ha terminado la auditoría in situ, se revisa toda esa información y se emite o se reporta un informe para que haya una revisión realizada por Ecocer China. La decisión de la certificación, en este caso, podría ser negativa o positiva, como hemos explicado al principio en el diagrama del proceso de certificación. En el caso de que fuese positiva, se envían los documentos de la certificación al cliente, al solicitante, y en el caso de ser negativa, él se envía por escrito la denegación también del certificado. El certificado, una vez obtenido, permite el uso de las marcas de certificación para todos los productos orgánicos en China.
Y una vez que se obtiene el certificado, debe publicarse en la página web del sistema la información de los alimentos y productos agrícolas, es decir, el cnca.gov.cn. Y se obtendrá el código orgánico del certificado a través de la web. El certificado normalmente tiene un periodo de validez de 12 meses, por eso siempre cada año se debe de realizar un proceso, o sea, una auditoría para una renovación de ese certificado. En el periodo desde la auditoría inicial o de seguimiento hasta la siguiente, se debe de comunicar cualquier modificación que se haya producido tanto en la receta del producto como en la modificación del sistema de producción, y eso debe de estar notificado al instante. Se debe realizar por lo menos una auditoría al año, como he comentado, y luego se obtiene, a través de esa auditoría, si necesitamos hacer ventas de productos a granel, lo que se tiene que solicitar es un certificado de transacción y un código orgánico. Estos son para los productos a granel. Para los productos con código orgánico no se emite este certificado de transacción. Aquí tenemos la diferencia entre los certificados de transacción y etiquetas antifraude. Digamos que los certificados de transacción son para productos a granel. Se solicita a Ecocer-China antes o durante la venta de los productos, y lo que hay que enviar es toda la documentación de la venta y del transporte para su solicitud. En otros alcances se puede entender como un certificado de lote. Es un certificado que acompaña a identificando el producto que es objeto de esa transacción. En el caso de los productos embalados o etiquetados, lo que tendríamos son las etiquetas antifraude, que son para productos envasados. Hay que solicitar a Ecocer-China antes de la comercialización esta etiqueta antifraude, y cada una tiene un código único y es una etiqueta por cada producto. Si hablamos digamos, en producción de manera genérica, pues podríamos decir varios requisitos. Ahora vamos a hablar de requisitos en producción agrícola, en producción ganadera y en productos transformados, industria. No está permitido el uso de OGMs en unidades de producción ecológica ni convencionales. No se pueden aplicar técnicas de reacción en producción ecológica. Las sustancias prohibidas en producción ecológica no pueden ser detectadas en productos certificados en ningún análisis, y solo pueden utilizarse, hay una serie de anexos dentro del estándar, las sustancias permitidas en los apéndices A y B del estándar. Hay una posibilidad en el estándar chino que es en el caso de necesidad de alguna otra sustancia, existen unas guías en las que se puede evaluar la posibilidad de poder aplicar esa sustancia dentro de la receta, pues es coadyuvante tecnológico o es aditivo. Solo las sustancias de los apéndices A.2 pueden ser usadas como ingredientes activos en la preparación de productos para la protección de plantas, y no se permitiría el uso de sustancias que sean cancerígenas, teratógenas, mutagénicas o neurotóxicas. En cuanto a la producción vegetal, como hemos hablado antes, el periodo de conversión, que es el periodo desde que el producto es objeto de control hasta que realmente puede obtener la calificación ecológica del estándar chino, serían 24 meses para cultivos anuales, pastizales, forrajes y perennes, y 36 meses para cultivos perennes. Se puede reducir, podría haber una reducción del periodo de conversión hasta 12 meses en campos que estén recuperados, campos en barbecho o campos con evidencia de que no se ha utilizado ninguna de las sustancias prohibidas durante los últimos 36 meses. En cuanto a la recolección de especies silvestres, producción de hongos, excepto cultivos con suelo, y producción de brotes, pueden estar exentos del periodo de conversión, siempre con un estudio previo. Los solicitantes que se encuentren certificados con estándares internacionales como NOP con el 848 pueden proporcionar evidencia y pudieran proporcionar evidencias de la certificación ecológica en los últimos 48 meses, se podrían también sujetar a una reducción del periodo de conversión y reducir el periodo de conversión para conversión al estándar chino. En cuanto a la producción paralela, no se permite para cultivos anuales y para los cultivos perennes solo se permitiría siempre y cuando hubiese un plan de conversión y unas medidas adecuadas de separación. En cuanto a los requisitos ambientales o medioambientales,
La producción con condiciones medioambientales adecuadas tienen que estar alejadas de las zonas urbanas, zonas industriales y zonas de contaminación que pudieran permitir, o sea, pudieran ser susceptibles de contaminación del sistema de producción ecológico. Por eso tendremos que aplicar zonas buffer, que son zonas, se analiza el riesgo de contaminación del vecino o de las parcelas colindantes y establecer una zona con unas barreras físicas para evitar este tipo de contaminación. En cuanto a las semillas y material de reproducción vegetal, se deben de, esto igual que en la normativa europea y en otros tipos de normativas, otros estándares de producción ecológica, se deben de utilizar semillas que estén adaptadas a las condiciones de la zona y siempre prevalece el uso de material ecológico. Si no está disponible, pues también se podría utilizar el material convencional, siempre y cuando que estuviese libre de OGM y sin tratamientos fitosanitarios. Y se debe de intentar el cultivo de semillas anuales mediante métodos de producción ecológica. En cuanto al sistema de rotaciones, hay que incluir 3 cultivos en las rotaciones. En temporadas o en cultivos de arroz se permitirían rotaciones de 2 cultivos. En las zonas de barbecho en invierno se podría no realizar rotación. Y siempre hay que incluir en las rotaciones leguminosas para el abonado verde y la fijación de nitrógeno en las tierras y plantas de cuerpo. En cuanto a los fertilizantes y fitosanitarios, pues nos tendremos que ir también a las tablas del estándar, la 1 y la 2. En el caso de los fertilizantes serían los acondicionamientos de suelos permitidos en la tabla 1, quedando prohibida la aplicación de excrementos, esto lo pone tal cual en la norma de estándar chino, de excrementos humanos en vegetales de hoja, cultivo de tubérculos y cultivo de raíz. Estaría permitido el uso de fertilizantes minerales naturales de baja solubilidad, exceptuando la aplicación de fertilizantes minerales nitrogenados. En cuanto a la producción o a los productos de protección de cultivos o fitosanitarios, se deben de establecer medidas preventivas de control de enfermedades, plagas y malas hierbas. Pues la selección de especies que estén adaptadas, de semillas que estén, o plantas que estén adaptadas al medio donde se van a producir, variedades adecuadas y luego aplicar medidas como desbrozado, rotación de cultivo, igual que en la normativa de estándares españoles o europeo 848. Y en este caso también se podrían utilizar todas aquellas que vengan en la tabla 2 de la ley. En cuanto a... Hay otro punto dentro del estándar que son los cultivos en instalaciones, que son una especie de invernaderos, en los que también te hacen referencia a que se debe de usar suelo sustrato para el cultivo, que si se usan fertilizantes que estén en la tabla 1, como hemos dicho antes, que se adopten medidas para el reciclaje y la regeneración de ese suelo. En cuanto a los cultivos de brote, utilizar semillas ecológicas. La calidad de agua debe de cumplir los parámetros indicados en los análisis de agua. Hemos dicho que hay que tomar analíticas de agua, tanto potable, de limpieza como de riego, y realizar medidas preventivas para evitar las plagas o enfermedades en este tipo de cultivos. El manejo post cosecha, tendremos que tener que unos procesos para la limpieza, el corte y la clasificación, con métodos físicos y biológicos. Y se podrían utilizar para esta limpieza de estas instalaciones, maquinaria o inputs que se utilizan en este tipo de cultivos, aquellas sustancias que están en el apéndice E del estándar. Si se usan los mismos equipos para ecológico y convencional, pues siempre habría que aplicar medidas de limpieza para evitar una contaminación cruzada. En cuanto al control de la contaminación, habría que tomar medidas para prevenir que el agua de los campos convencionales entre en los campos ecológicos y evitar la contaminación con sustancias prohibidas procedentes de fuentes externas. Siempre tener, como hemos dicho, temas de cultivo en la zona buffer y en temas de producción en invernadero, por así decirlo, pues hay que evitar también la contaminación. En cuanto a la producción animal, si hablamos del periodo de conversión, pues sería igual que el 8.48, serían 12 meses para pastos para especies no herbívoras. Se podría hacer una reducción de 6 meses si hay evidencia o se demuestra que no hay aplicación de sustancias en los últimos 12 meses. Y la conversión de animales, pues depende de cada especie animal o cada tipo, y iría desde 6 semanas hasta los 12 meses, dependiendo de la especie. No se permite en producción paralela, no se permite la producción de la misma especie o especies diferentes en ecológica y convencional sin llevar a cabo una separación total de los sistemas de producción.
En el caso de la introducción de animales en un código de explotación con la certificación ecológica en el estándar chino, se podrían introducir animales siempre y únicamente con fines de reproducción, un 10% máximo del censo reproductivo para bovinos, equinos y camélidos, y un 20% del censo reproductivo de animales adultos para cerdo y ovejas, siempre que sean hembras mulíparas. Y se permitiría en un momento dado, siempre y cuando con una autorización previa y por motivos de desastres naturales, aumento de rebaño o aumento de producción, hasta un 40%. Para el caso de entrada de machos reproductores no habría ningún tipo de restricción. En cuanto a la alimentación, pues bueno, al menos el 50% tiene que ser alimentación autoproducida o con colaboración con empresas de la región. Los 12 primeros meses de manejo orgánico, la alimentación de la explotación puede usarse alimentos de los propios animales, pero no pueden venderse como ecológicos, estaría en ese periodo de conversión. Se permite el alimento de uso convencional cuando no hay disponibilidad ecológico y limitando un porcentaje. Para herbívoros, al menos el 60% de la alimentación debe de ser forraje, hierbas frescas, heno verde o ensilado. En los 3 primeros meses de lactación se podría reducir ese porcentaje a un 50%. En los animales jóvenes establecen un tiempo mínimo de lactancia natural, en la que se podría alimentar, bueno, se tiene que alimentar al becerro, al borrego, al chivo, con leche ecológica, y en el caso de que no hubiese disponibilidad, con leche convencional, pero siempre con leche. No se permitiría el uso de pienso en lactación. Los alimentos siempre están, es obligatorio que estén siempre libres de OGMs, y solo se permiten en el caso de minerales, oligoelementos o vitaminas y otras sustancias, las que vengan también en la tabla D1 del estándar. En cuanto a las condiciones de cría, pues bueno, también igual que en todos los estándares de producción ecológica, deben de cumplir los espacios mínimos de alojamiento de las tablas de 1 y de 2, en el caso de gallineros, en los patios de juegos protegidos con circulación de aire, suficiente luz natural y sin exposición excesiva. Se dicen que las aves acuáticas deben disponer de cuerpos de agua, o sea, de sitios de baño, que debe tener una adecuada alimentación y agua, que el agua debe de cumplir la alimentación, mantener adecuada temperatura y humedad. Si los animales se pueden comer la cama, hay muchas camas que se utilizan para herbívoros, esta debe de cumplir los requisitos de alimentación de los animales. Deben de proteger a los animales de las bestias, en el caso de rebaños de borrego, evitar la entrada de zorros y demás. Asegurar suficiente tiempo para el descanso. No usar materiales de construcción, equipos dañinos para la salud humana o animal. Se permite la luz artificial en gallinas de puesta, pero siempre deben de tener al menos 8 horas de descanso. Y permitir el ejercicio en el exterior si las condiciones climáticas lo permiten. Se permitiría también, el engorde de bovinos en un edificio interior siempre y cuando no se supere una quinta parte de su vida o no se exceda de 3 meses. Y no limitar el comportamiento natural de los animales, pues enjaulándolos, amarrando, salvo que la situación lo justifique. El ganado en grupo no debe de criarse por separado, salvo en excepciones, y prohibido el forzar la alimentación. En cuanto a la prevención de enfermedades y tratamientos veterinarios, la primera opción, igual al tema de producción vegetal, es seleccionar especies o estirpes que estén adaptadas al medio. En el momento que elegimos una especie que no se adapte al clima, pues ya sufrirá estrés, bajará la respuesta inmunitaria y empezarán los agentes patógenos oportunistas a provocar las enfermedades. Hay que proporcionar una adecuada alimentación y nutrición en el deporte para evitar ese estrés. Se podrían utilizar desinfectantes, que son los permitidos, que se vienen descritos en la tabla de 2 del estándar. Para el uso de tratamientos preventivos se podrían utilizar preparados o preparaciones a base de plantas naturales, oligoelementos, tratamientos tradicionales chinos como la acupuntura y tratamientos homeopáticos. Eso viene descrito en el estándar chino. Se podrían utilizar vacunas
quedando prohibidas aquellas que se hayan obtenido por ingeniería genética. Y se podrían usar vacunas de emergencia cuando hay un riesgo de desarrollo de cualquier enfermedad. Los antibióticos o tratamientos de síntesis química no se pueden utilizar como tratamientos preventivos ni promotores del crecimiento. Si los tratamientos veterinarios no son suficientes, lo que hemos estado describiendo anteriormente, se pueden utilizar tratamientos convencionales bajo una prescripción veterinaria y siempre guardando el doble del tiempo de supresión o tiempo de seguridad. Y en el caso de que el tiempo de supresión fueran 0 días, pues mínimo 48 horas tendríamos que guardar. Aparte de los tratamientos oficiales, los de desparasitaciones, solamente se podría utilizar un tratamiento al año para los animales menores de 1 año y 3 tratamientos al año para animales mayores de 1 año. Cualquier tipo de tratamiento pues, debe de quedar registrado con los animales identificados, con todos los documentos justificativos en el libro de tratamientos. Hay una serie de actuaciones excepcionales que se producen en distintas explotaciones, en las que podríamos definirlas como algunas que están permitidas y otras prohibidas. En el caso del recorte de pico y recorte de rabo estarían prohibidos, excepto en ovino. Y siempre, todas las actuaciones excepcionales que vamos a ir detallando ahora, siempre debería prevalecer que se debe de reducir el sufrimiento del animal con anestesia si fuese necesario. En este caso estaríamos hablando del descornado, el recorte de pluma, el recorte del rabo en ovino, el despunte en bovino. En temas de reproducción, se deberían de utilizar métodos naturales, permitiendo métodos de reproducción sin impacto en la diversidad genética. Es decir, se podría utilizar inseminación artificial, siempre y cuando esa inseminación artificial no conllevase un tratamiento hormonal, una sincronización de celo o un forzar en la reproducción. Lo que quedaría prohibido sería la reproducción con un impacto en la diversidad genética, como podría ser la clonación de embriones o la transferencia embrionaria. Si se ha producido algún tipo de tratamiento en los animales en el último tercio de gestación, tendríamos que tener en cuenta que esa descendencia debería de iniciar el periodo de conversión. En cuanto al transporte y sacrificio, bueno, siempre durante la carga y la descarga, pues siempre se debe de realizar por personal cualificado. Los animales deben de estar claramente identificados. Se debe de proporcionar condiciones adecuadas para el transporte y que cumplan la normativa de bienestar animal. Operaciones de transporte, sacrificio deben de regularse de forma pacífica, sin alterar el estado natural de esos animales y no se permitirían el uso de descargas eléctricas. El sacrificio se debe de realizar por personal cualificado y asegurando las condiciones de higiene necesarias. Y debe de realizarse en una zona cercana. En el caso de que el matadero se encontrase en digamos a una distancia mayor de 8 horas de la unidad de producción, debería de tener zona de descanso por parte del transporte. No debe de realizarse sacrificio en un caso sin aturdimiento y se deben de asegurar un buen estado de las herramientas de la maquinaria de sacrificio. Y en este caso también, por razones religiosas, si no puede o no te exigen que no se debe de realizar el aturdimiento, el sacrificio debe de realizarse de la forma más pacífica y en el menor tiempo posible. En el caso de los mataderos, pues debe de haber unas medidas de separación para evitar la mezcla entre animales convencionales y ecológicos. Y los pigmentos que se utilizan para identificar las canales deben de cumplir la regulación de la regulación nacional. En cuanto al control de plagas en las instalaciones de los animales, pues lo que hay que aplicar son medidas preventivas, métodos mecánicos, físicos y biológicos y aquellas sustancias que hemos descrito antes que se encuentran en la tabla A2. En cuanto al impacto medioambiental, pues bueno, pues garantizar que no hay una carga excesiva, una carga animal excesiva, que no produzcan mayor contenido de nitrógeno por hectárea del asumible
y hay que garantizar que las instalaciones del almacenamiento del estiércol tengan capacidad suficiente y un uso razonable, y que no se produzcan contaminaciones por deriva o contaminación de aguas subterráneas o superficiales. En cuanto a los requisitos del procesado, diríamos que el uso principal de los ingredientes tiene que ser principalmente ingredientes ecológicos. Los procesos de elaboración deben de mantener la mayor nutrición y naturaleza de los productos posibles. El proceso ecológico debe estar separado, en el caso de industrias de carácter mixto, ecológico y convencional. Todas las industrias de proceso alimentario deben de cumplirlo con los estándares, con la legislación vigente en cuanto a sanidad. El proceso ecológico no debe de causar un impacto medioambiental negativo y debe de minimizar esos impactos en lo posible. Y en cuanto a los ingredientes aditivos y coadyuvantes, diríamos que al menos el 95% de los ingredientes en un procesado deben de ser ecológicos. En el caso de que no hubiera ese ingrediente ecológico, se podría utilizar ingredientes convencionales hasta un máximo de un 5%. El mismo ingrediente no puede aparecer en la fórmula con calificación ecológica y convencional. Dentro de los ingredientes, el agua y la sal deben de cumplir con los requisitos de agua potable y sal de grado alimentario, pero no se incluyen en el cálculo del porcentaje de ingredientes ecológicos. Se permitirían el uso de coadyuvantes o aditivos, aquellos que estuvieran incluidos en la tabla E1 y E2 del estándar. Si no están incluidos en estas tablas, siempre se podría evaluar para ver si se pudiera incluir en las distintas formas. En cuanto a los condimentos, productos microbiológicos, enzimas y otros ingredientes, deben de cumplir con los requisitos de las tablas E4, E5 y E6. Los aditivos para la alimentación animal deben de cumplir con los requisitos de la tabla F1. Y los ingredientes aditivos coadyuvantes procedentes de OGM están totalmente solo en los procesos permitidos, en la extracción, solo pueden usarse solventes como agua, etanol, aceite de origen vegetal o animal, vinagre, dióxido de carbono, nitrógeno y ácido carboxílico. Hay que tomar medidas de prevención para la mezcla de productos ecológicos y convencionales, bien descritas en los distintos procedimientos de la fabricación del producto. El agua usada durante el proceso debe de cumplir con los requisitos de agua potable y analizarla anualmente. Está prohibida la radiación ionizante, los filtros de amianto y material filtrante que pueden contaminar con materias peligrosas también están prohibidas. Y luego, en cuanto al procesado o en las industrias, para el control de plagas, pues se deben de adoptar medidas para la prevención y el control de las plagas. Se podría utilizar vapor y detergentes desinfectantes de las tablas E3. Se permitiría la fumigación con hierbas chinas cuando se produce una emergencia de plagas, pero estaría prohibido el uso del azufre. En cuanto al envasado, se recomienda el uso de envases hechos a base de madera, bambú, tallo de planta, hoja de plantas y papel. El envase para materias primas y productos alimenticios deben de ser de grado alimentario y considerarse biodegradables. Preferencia de uso de CO2 o nitrógeno como agentes de llenado, y los envases en contacto con sustancias prohibidas no se podrían utilizar. En cuanto al almacenamiento, se deben de disponer de acondicionamientos y control de temperatura y control de humedad. Los productos ecológicos en envase e ingredientes deben almacenarse de forma separada de productos convencionales, en caso de compartir almacenamiento. Y para el transporte, estos transportes deben de estar limpios antes de la carga de los productos ecológicos, eso se debe verificar en todas las auditorías, evitar la contaminación con productos convencionales durante el transporte, y durante el proceso de carga y descarga deben de evitar dañarse o destruirse las etiquetas ecológicas o de documentación relacionada. En cuanto a los costes de certificación, bueno, estos suelen ser, este tipo de certificación en este estándar chino suelen ser caros porque acarrean muchos inputs. Como estamos viendo, son auditorías en las que se verifican, se analizan muchas materias primas, en las que en el caso de que el procesado o en el caso de que en el certificado vayan varios productos en los que se produzcan, valga la redundancia, en distintas épocas del año, habría que hacer más auditorías.
Entonces, los costes de certificación dependen principalmente de las horas que se aplica a cada proyecto, del número de actividades, el número de productos, número de analíticas y demás. A todo esto habría que incluirle los gastos de viaje y alojamiento del inspector, las analíticas obligatorias de agua, de suelo y de aire y las analíticas obligatorias del producto. Y luego el valor para la hora de hacer un certificado de transacción con una etiqueta. Y con esto dejo paso a Mónica, que nos puede explicar también un poco mejor cómo puede ser el proceso de certificación o cómo le ha supuesto a ella en su trayectoria en Alcanova. Muchísimas gracias por la atención y paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Por favor, Mónica, si puedes hacer tu vídeo, Eduardo, dejamos la presentación. Muy bien, Mónica, pues sabemos que tienes prisa porque tienes que salir a una reunión, pero por favor, pues nos gustaría contar con tu opinión, tu experiencia con práctica como una empresa que se ha certificado y cómo has encontrado el proceso y cómo has encontrado, qué opinión tienes del mercado, en el caso concreto tuyo, del aceite de oliva ecológico en China. Vale, estupendo. Pues buenos días a todos. Efectivamente, yo trabajo en la empresa Alcanova, la marca comercial es Seoler Romero. Somos productores de aceite de oliva y es una empresa familiar y tenemos tanto el olivar como la almazara. Entonces, pues nosotros cuando nos pedimos la certificación ecológica siempre certificamos tanto campo como proceso, que también facilita mucho la obtención, porque nosotros no compramos aceituna de fuera, entonces claro, el 100% de los ingredientes pues ya están certificados ecológicamente por el propio organismo que viene. Nosotros siempre hemos apostado por la agricultura ecológica. La primera certificación que obtuvimos fue la europea, la del 834, que la obtuvimos en la campaña 2001-2002. Luego, 2 años después, obtuvimos la certificación ecológica de Estados Unidos en la campaña 2003-2004 y la de China, que la conseguimos en la campaña 2010-2011. Entonces, yo creo que bueno, en ese momento éramos los primeros en tener la certificación ecológica de China dentro de España y ahora pues sí, puede haber eso, lo que ha dicho más o menos Manuel, unos 15, 16 empresas que yo sepa. Nosotros no tuvimos que pasar por ningún proceso de conversión porque toda nuestra producción es ecológica y porque llevábamos ya muchos años certificados tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, fue el primer año que lo solicitamos, obtuvimos la certificación. Ya ha explicado muy bien, Eduardo, el proceso con mucho detalle. Yo lo voy a hacer un poco desde el punto de vista más práctico y cosas que a lo mejor me llamaron un poco la atención, pero tampoco voy a entrar en tanto detalle como él. Las peculiaridades, en nuestra opinión y en nuestra experiencia del certificado ecológico chino frente a las otras que tenemos, que es la europea y la de Estados Unidos, es primero el coste económico, o sea, cuesta 3 o 4 veces más que la europea o que la americana, porque por la cuota en sí de la certificación, después por los costes de los análisis, que también los tenemos que pagar cada empresa que lo solicita, y además no son análisis solamente de aceituna o de aceite o de tierra, como es lo que pasa con las otras certificaciones, sino que también tiene que ser de agua de riego, de agua de procesamiento y de aire. Y luego además, porque hay que pagar los costes del inspector. En mi caso, cuando yo empecé, solamente lo hacían los inspectores, los auditores de China, con lo cual tenían que venir de China. Entonces, pues pagar el avión, pagar el alojamiento, todo. Ahora ya en los últimos años lo he hecho con un auditor de Ecocert Francia, que se haya habilitado, y si ahora ya está habilitado Ecocert España, pues claro, todo eso también facilita todo, tanto por el idioma como porque es más barato, ¿no? Los costes de ese inspector. Otra gran diferencia, el tiempo, es decir, necesita mucho tiempo para conseguirla, porque no mucho tiempo porque ya he dicho que nosotros lo hicimos en el mismo año, sino tiempo de preparación de documentos. Es decir, te piden muchas cosas que no son solamente de agricultura ecológica, que pueden ser los libros de campo, las fichas de los insumos, bueno, los registros de cosecha, de producción, la trazabilidad, todo eso es más o menos lo normal que se pide en cualquier certificación,
pero es que ellos por lo menos el primer año, sí que es verdad que yo diferenciaría también entre el primer año que te piden muchas más cosas a lo que te piden los siguientes años, pero el primer año, por lo menos en mi época, yo no sé si habrá cambiado, te pedían muchas cosas de gestión de calidad. O sea, al final era muy parecido a cosas que te piden en la ISO. Nosotros teníamos la ISO y al final nos dábamos cuenta de que eran más eso lo que te pedían, ¿no? Y pues pues de normas de autocontrol, de análisis de puntos críticos, de gestión de proveedores, de clientes, hasta los contratos de adquisición de la finca, que en este caso nosotros, bueno, ya ves tú, es una empresa familiar de 2 hermanos y 2 hermanas, bueno, pues también cómo lo habían adquirido por herencia, o sea, un montón ya de cosas que no suelen pedir, ¿no? en otras certificaciones. Entonces todo eso hay que traducirlo al inglés y claro, es mucho tiempo. ¿Qué más? Luego también la inspección suele durar más, es decir, tú tienes que mandar muchos documentos antes y muchos formularios que te mandan ellos, y la inspección en sí, si por ejemplo la del CAE para la Unión Europea, en nuestro caso es el CAE que no lo hace, pues a lo mejor en una jornada o en media incluso lo tienen todo visto, ellos tienen que justificar más días. Y nosotros al principio, incluso los primeros años, a lo mejor estaban 4 o 5 días. Entonces, claro, es mucho tiempo que tú tienes que invertir. Últimamente ya con 2 días tienen suficiente, que en realidad nuestro campo, o sea, nuestra empresa es muy fácil de certificar, porque tenemos el campo, tenemos la almazara, está todo en el mismo sitio, no somos cooperativa, es todo producción propia, con lo cual se podría hacer mucho antes, pero bueno, ellos necesitan también como venir como mínimo 2 días. ¿Y qué más? Luego también es específico bueno, el tema de los análisis, que también eso lo ha comentado Eduardo. Aparte de tierra, o sea, aparte de tierra, agua y aceite, que es lo común, y que tienes que encargarte tú de enviarlos a los laboratorios que ellos te dicen y de pagarlos directamente, pues tienes que darles antes, con anterioridad a la inspección, de agua de riego, de agua de procesamiento, que consideran el agua de lavado de aceituna e incluso el agua de limpieza de los depósitos, que yo les explicaba que eso no era procesamiento, pero ellos lo interpretaban, y luego del aire. Entonces, pues claro, eso también es una peculiaridad que no lo tienen otros. Luego el procedimiento en cada venta también es un poco especial, porque yo en esto no lo sé, porque Eduardo ha dicho que el certificado de transacción solamente se tienen que pedir en productos a granel. Yo no vendo a granel, yo vendo solamente envasado, y desde luego yo lo pido en cada venta. A mí me lo pide mi importador. No sé si no es estrictamente necesario, pero en la práctica te lo piden. Entonces, bueno, es otro papeleo más que tienes que hacer. Y el tema de las etiquetas adicionales que se ponen a cada producto, las etiquetas antifraude, también hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues esas son como las peculiaridades, ¿no? Económicas, de tiempo y dedicación que tienes que dedicar, y que se analizan más cosas, y el procedimiento en cada venta, que bueno, pues tienes que pedir el certificado de transacción sí o sí, por lo menos en mi caso, y las etiquetas que luego tienes que ir poniendo a cada uno de los productos. En cuanto al resto de cosas de insumos, por lo menos en el caso de nuestro, que es el cultivo del olivo, no hemos tenido que dejar de usar ningún abono o ningún compost, que nosotros, por ejemplo, hacemos también nuestro propio compost, para cumplir con la normativa china. En el caso del olivo y en el caso de nuestra empresa, hemos podido utilizar los mismos que se estaban utilizados para la Unión Europea o para Estados Unidos. Y bueno, y un poco eso sería como el resumen en cuanto a la obtención de la certificación, que ya puede venir un auditor español pues para facilitar mucho, pero de todas maneras hay muchos trámites que tienes que seguir haciendo siempre con Ecocert China. Es decir, hay documentación que te la pedirán indistintamente el auditor que te venga, ya sea de Francia, de España o el chino, como otra gente que te contacta desde Ecocert China para pedirte información adicional, o para pedir el certificado de transacción, o para pedir las etiquetas antifraude. Es decir, que siempre tienes que tener un contacto con varios, ¿no? Eso también es un poquito dificulta. Y en cuanto a mi experiencia, bueno, merece la pena, ¿no? ¿Cómo nos ha ido a nosotros? Nosotros nos lo sacamos en el 2010. En el 2010 fuimos los primeros. Yo creo que sí que nos mereció la pena, porque claro, teníamos una ventaja competitiva que era importante. Es verdad que el mercado de China parece muy grande, pero luego en la práctica el mercado del consumidor ecológico o de aceite de calidad
Tampoco es tan grande, ni mucho menos, pero bueno, en nuestro caso yo creo que sí que conseguimos entrar gracias a tener el certificado ecológico de China. Si nosotros primero nos sacamos el certificado ecológico y luego empezamos a buscar importadores. Y primero es verdad que tuvimos un distribuidor de productos bio, pero era muy pequeño, quería su marca, los volúmenes muy pequeños, con lo cual no seguimos trabajando con él, y ya desde hace muchos años pues nuestro importador es un importador que no está especializado en productos ecológicos, sino en aceite de oliva principalmente, y ahora también es verdad que lleva también otros productos españoles. Entonces, él lleva tanto principalmente convencional y luego tiene algunas marcas ecológicas. Los canales de distribución en los que él los vende son los mismos que vende los otros productos que tiene. Son canales, pues supermercados de productos de alta calidad o canales online. Que él hace más hincapié, por supuesto, en nuestro caso, en el hecho de que el producto es ecológico. Pero que yo sepa, no lo vende en un canal específico ecológico. Entonces, bueno, pues yo tengo más experiencia en general en el mercado del aceite de oliva o de los productos de calidad en China, más que en el ecológico en sí. Creo que es muy pequeño, que sí que es verdad que, por ejemplo, la leche o la alimentación infantil, yo sí que veo que hay mucha presencia allí cuando voy. Del resto de productos, no tanto. Y en nuestro caso la evolución de ventas, pues al principio fueron muy bien, pero es verdad que, como ha dicho Manuel, desde que en el 2014-2015 se prohibieron el sector de los regalos en la administración y como regalos corporativos, bajó un poco el crecimiento. Y ya en los últimos años pues ha sido estable. La pandemia bajó, luego también un poco por los años que ha tenido China, pues, la economía un poco peor, pues también ha habido como más estancamiento. Pero vamos, sí que creemos que tiene potencial y ahí estamos. Ahora ya tiene que ser que cada uno valore. Y ahora ya hay más empresas que tienen la certificación, y más empresas de autoridad que tienen la certificación ecológica de China. Ahora ya, pues claro, competimos con más, pero cuando nosotros empezamos, pues sí que teníamos una ventaja, la verdad. Y poco más. Yo me tengo que ir. Si alguien quiere una pregunta, Manuel os deja mi email o mi teléfono y os respondo lo que queráis. ¿Vale? Venga, buenos días. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Te dejamos ir rápidamente y pasamos al turno de preguntas y respuestas. Que tenga buen día. Chao. No. Bueno, Eduardo, pues vamos a continuar, bueno, a terminar realmente. Tengo 3 preguntas que he ido recibiendo de los asistentes. Javier pregunta si podrías ampliar un poco sobre plazos y costes en el caso de alimentos procesados, tales como alimentos infantiles o comida deportiva. Bueno, es que realmente yo no lo he hecho queriendo el tema de la transparencia en cuanto a poner plazos y costos, porque es que depende mucho del proceso de fabricación, de las materias primas que tenga, de las analíticas que hay que realizar, de los tiempos de auditoría. Entonces, depende de muchos inputs. Yo lo que recomiendo es bueno, hacer una revisión para más o menos establecer sobre qué costos una horquilla y poder seguir para adelante con el proceso de certificación, porque es que depende de muchas cosas. En nuestro caso, en Ecocer, lo que tenemos un documento que es el F01, que se manda al cliente. Ahí describe un poco, pues lo que digo, las materias primas, el proceso de fabricación, y en función de ese ya se puede estimar unos costes de producción. En cuanto al tiempo, pues como bien ha dicho Mónica, depende mucho de cómo tengan los sistemas de calidad en la empresa. Es decir, si todo va bien, pues eso es rápido. Es solicitar a un auditor en el momento que si tú tienes una documentación que tú la revisas en poco tiempo, 2 o 3 semanas, tú solicitas un auditor y en pocos meses puedes obtener el certificado. Depende todo de cómo esté el asunto. Yo lo que recomiendo en este sentido es que se pongan en contacto y poder hacer un estudio previo para ver si es interesante o no es interesante. Muy bien, pues otra pregunta que nos formula Sandrine. Ella pregunta si en este caso, en el caso del aceite de oliva, los bidones de 200 kilos son considerados granel a estos efectos. Y entonces preguntas si hay que pedir el certificado de transacción únicamente y si la etiqueta del bidón no tiene por qué ser antifraude.
y si hay algún requisito para estas etiquetas en los bidones. Bueno, en principio aquí lo que tenemos son digamos, dos formas de hacer una transacción o una venta, ¿vale?, a China. En un lado tenemos los productos considerados a granel, que en este caso un bidón de 200 litros sí se consideraría a granel, y por otro lado tendríamos los envases etiquetados con la etiqueta antifraude. Entonces, en el caso de venta a granel, tiene que ir todo con su transacción, su certificado de transacción. Y en el caso que antes ha salido también la duda por parte de Mónica, de la venta con etiquetas antifraude, no es obligatorio el uso o la necesidad de un certificado de transacción, pero hay muchos clientes que sí te lo pueden requerir, pero el estándar chino te marca perfectamente que una vez que si tienes la etiqueta antifraude, no tienes por qué tener el certificado de transacción. Muy bien. Sonia nos pregunta si las etiquetas antifraude hay que ponerlas a mano o vienen en rollo para aplicarlas en fábrica. Bueno, tú solicitas, porque para las etiquetas tú tienes que solicitarlas el número de etiquetas y esas tú las metes que van con una codificación con un número y tú las pones directamente en el producto. Las hay tanto para máquinas como manuales. Bueno, Sandrín volvió a preguntar, ¿pero los bidones llevan etiquetas y cómo deben ser estas? Sí, los bidones deben de llevar etiquetas, también antifraude. Si es de 200 litros, debe llevar etiqueta. ¿Esa etiqueta tiene que cumplir alguna normativa o un contenido mínimo? No, la etiqueta. La etiqueta. Tiene que tener una etiqueta identificando el producto y aparte el certificado de transacción. Muy bien, pues no tenemos ninguna pregunta más. Yo te diría que he estado viendo tu presentación y no veo tu correo en ella, por si quieres decirlo. Lo he puesto, perdón, lo voy a poner aquí porque lo he puesto en la segunda presentación, en la mía, no en la tuya. Si quieres, te la mando y la dejas ya para disponible si quieres. O si quieres, Pero coméntalo porque como el vídeo se va a colgar tal cual y entonces se va a ver la que hay. Bueno, pues en el caso de que me quieran llamar, mi teléfono es el 636-978-126. Y en el caso del correo electrónico es eduardo.arnau, terminado en D de Dinamarca, como viene en mi leyenda debajo de la imagen, @ecocer.com. Muy bien, pues muchas gracias. Si tienen alguna duda técnica sobre la obtención de la certificación, pueden ponerse en contacto con Eduardo. Y alguien me ha preguntado por el contacto de Mónica. Bueno, no lo habíamos planteado y claro, quizás se ha ido. Bueno, yo creo que no lo puedo compartir aquí porque no está y no me ha dado autorización, sí, pero yo creo que si buscan Alcanova Soler Romero y se ponen en contacto con la empresa con exportación y preguntan por Mónica Marín, pues pueden entrar en contacto con ella sin problema. De acuerdo, pues por mi parte nada más, Eduardo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho en las últimas semanas para llegar a la fecha con esta presentación. Espero que esto dinamice el interés de las empresas andaluzas por certificarse para el mercado chino y que vayamos teniendo pues una presencia mayor de empresas de productos de alta calidad y de productos ecológicos en el mercado chino. Pues lo dicho, yo reiterar mi agradecimiento tanto a Extenda como a ti por permitirnos presentar e intentar aclarar o clarificar la manera de poder certificarle y abrirse nuevos canales de comercialización en el estándar chino y animar a la gente que solicite información y que vea si es posible el poder ampliar sus líneas de negocio. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Este vídeo quedará colgado en Extenda TV, me imagino que en los próximos días, para referencia en el futuro y para que puedan consultarlo como quieran. Así que muchas gracias a todos y hasta otra ocasión. Gracias.